Ya, o sea, las charlas empiezan ya y tenemos para empezar, porque este año nos estrenamos con patrocinante y Sí, sí, todo. sí. ¡Qué ilusión! Entonces nos acompaña Laura Torné de Evox y con ella vamos a hablar pues de todo el tema. Bueno, no, se va a presentar Laura, Sí, porque que nos Laura tiene cuente una ella. charla preparada que nos cuente. Laura, ¿cómo estás? ¿Estás por aquí? Aquí está. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? Estamos problemas técnicos pasan en las mejores familias. O hasta sea, las que no mejores pasa, familias pasa, ya está. totalmente, totalmente, totalmente. ¿Cómo Pues estás? muy bien, yo encantada de tener la oportunidad de, como iVox, por ser el patrocinador de este evento, que es su segunda edición. Ya participamos, ¿no?, con Juan Ignacio el año Sí, pasado, pero bueno, este año hay también una programación fantástica y estamos sí, encantados de dar poner nuestro granito de arena. sí, 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 sí. No, y va a estar muy bueno, de verdad que va a estar muy buena la charla porque tenemos un montón de, o sea, tenemos además cosas muy diferentes, Sí, diversas, podcasts súper interesantes, o sea, va a estar bien chula esta conversación de todo el día. Pues Así que prepárense porque la jornada es larga. Y Laura, ¿qué nos tienes preparados para hoy? vale, pues mira, os voy a hablar un poco del estado del podcast. Ok, Si queréis, os comparto pantalla sí, sí. y empezamos. Venga. dale. A ver, vale, ¿lo veis bien ya? Sí. Sí, señor. Perfecto. Bueno, pues al final, en los últimos años, el sector del podcast ha acelerado mucho y en especial el podcast en español, como bien sabéis, que ha experimentado pues un gran crecimiento y a pesar de ello, a diferencia de otros países, pues por ejemplo Estados Unidos, ¿no?, que lleva la delantera en la creación de podcast, pues en España y Latinoamérica todavía hay pocos estudios o datos sobre el consumo y producción de podcast. Bueno, creíamos que podía ser muy valioso para creadores, oyentes y empresas recopilar estos datos. En iVoox, por los que podáis conocernos, llevamos más de 12 años impulsando el mercado de podcasting en español y la creación de un ecosistema digital de audio hablado de éxito para creadores de contenido, oyentes y marcas. Y en este tiempo, pues hemos visto, ¿no?, crecer todo el mercado. Hemos acumulado más de 1 millón de podcasts en la plataforma, más de 300.000 de ellos son en español y hemos construido pues la mayor comunidad de oyentes hispanohablantes. Y tanto, pues lo que os decía, la falta de métricas sobre la evolución del mercado del podcast en español y nuestra dilatada experiencia en el sector, nos pareció interesante el año pasado crear el Observatorio iVoox, que al final pues tiene el objeto de aportar de manera recurrente datos interesantes sobre cómo evoluciona el sector. Y hoy, pues bueno, venimos a contaros muchos datos interesantes que estoy segura que os van a resultar muy útiles. Y para empezar, ¿qué ha ocurrido en los últimos 2 años? Así que os viene a la mente, ¿no? Efectivamente, pues la pandemia, ¿no? La pandemia provocada por el COVID hizo replantearnos a todos nuestro modo de vida, los hábitos, las relaciones personales, profesionales, pues de millones de personas, ¿no? ¿Y cómo ha afectado esto al podcasting? Pues bien, empezando por el confinamiento, los cambios de rutina, como la reducción de la movilidad, pues truncaron los hábitos de escucha de los oyentes habituales, pero al mismo tiempo acercaron a nuevos públicos al sector del podcast, ¿no? Y es que más del 55% de los usuarios de iVoox afirma que escucha más ahora que antes de la pandemia. Y nosotros mismos vimos un crecimiento de un 30% en las instalaciones de nuestras aplicaciones. Aparte de eso, también cambió el modo de consumo, ¿no? Y creció un 30% las escuchas de categorías o de audios de noticias, salud y actualidad, y también un 20% el consumo de radio online, ¿no? La gente quería estar atenta a todo lo que iba pasando. Y en el caso de la producción de contenido, luego más adelante os lo enseñaré, pero 2020 fue un año brutal para la creación de contenido eh, en todo el mundo y en especial en español creció muchísimo. Y solo se crearon 800 podcasts hablando de coronavirus. O sea, imaginaros pues del resto de contenido, ¿no? Se creó muchísimo, muchísimo contenido. Después de estos 2 años de pandemia, ¿cuál es el estado en el que nos encontramos y cuál es el perfil del oyente en español?
Pues según nuestros datos, el podcast no entiende de géneros. La audiencia femenina representa un 48% frente al 52% de los hombres, poniendo de manifiesto pues, que la paridad en el mundo del podcast en español ya es un hecho. Y es que en la encuesta realizada en 2016, el porcentaje de mujeres era tan solo de un 40%, con lo que bueno, nosotros nos alegramos, ¿no?, de que se hayan acercado más mujeres al podcast y que esté un poco más igualado. Por edades, los usuarios se concentran entre los 25 y los 64 años, siendo los de 45 a 54 el rango que más podcast escucha. Y la mayoría tienen estudios universitarios o preuniversitarios y se encuentran activos laboralmente. Con cerca de 19 horas de escucha al mes, su hábito de escucha registra una media de 4,7 episodios a la semana, que es bastante interesante. Y la recurrencia de estos oyentes es alta. Un 45% escucha podcast más de 4 días a la semana, que son datos muy interesantes. Y en cuanto a la duración de los episodios, que siempre genera un poco de debate, ¿no?, la temática o el podcast es mucho más importante para un 51% de los encuestados, que no le importa tanto si le gusta mucho el contenido. Y si bien es cierto, un 25% prefiere que sean de entre 20 y 40 minutos. ¿Y qué escuchan, no, estos oyentes? Pues el oyente en español principalmente escucha temáticas relacionadas con la historia y las creencias, el ocio, la actualidad y sociedad. Y en 2021 crecen las escuchas de podcast en historia y creencias, actualidad y sociedad, deporte y música, y decrecen ligeramente pues, el ocio, ciencia y cultura, bienestar y familia y empresa y tecnología. Uno de los puntos fuertes del audio es que permite al oyente escuchar mientras realiza otras tareas, ¿no? La mayoría de los usuarios escuchan pues, en diversos momentos. Por ejemplo, el top está cuando hacen tareas del hogar, ¿no? Parece que se te hace más ameno. Incluso muchos mientras descansan, es decir, simplemente escuchan el podcast o pasean o cocinan, ¿no? Es algo que tiene mucha ventaja, ¿no?, el podcast frente al vídeo. Y evidentemente en esta multitarea pues la movilidad está implícita en el consumo de podcast y el smartphone es el dispositivo favorito para los oyentes, con más de un 95%, siendo Android el sistema operativo principal. Pese a ello, los oyentes hacen uso de otros dispositivos, ¿no? Lo pueden combinar con el uso del ordenador, la tablet o el coche. Y en cuanto a la escucha en otros dispositivos, bueno, en estos dispositivos, el streaming es la opción favorita. A pesar de ello, cerca del 37% descarga los episodios antes de escucharlos y un 34% afirma que lo hace de manera ocasional. Y normalmente estos usuarios escuchan los podcasts a los que están suscritos. Aquí tenéis un 66% de ellos, pues escucha sus suscripciones, ¿no? Pero están receptivos a recibir recomendaciones y en el caso de nuestra plataforma un 54% afirma pues, que descubren contenidos a través de nuestras recomendaciones. También el 40% lo hace a través de recomendaciones de amigos o de redes sociales. Y algún punto bastante interesante es que el 55,9% escucha en varias plataformas. Digamos que van a buscar el contenido, que más adelante también os contaré un poquito las tendencias. Bueno, ¿y qué pasa con estos oyentes, no? Sabemos ahora sus gustos, ¿no?, cómo son, pero ¿están receptivos a los podcasts de suscripción, de pago? Como bien sabéis, en iVoox hace 4 años fuimos la plataforma pionera de podcast en incorporar un modelo de monetización para productores a través de los apoyos económicos de su audiencia y tras este tiempo nosotros afirmamos 100% que sí. Y además lo corroboran los oyentes, ¿no? Existe un aumento en el interés de los oyentes por modalidades de pago. Un 68,4% pagaría para disfrutar de funcionalidades avanzadas y un 54,6% lo haría para acceder a contenido exclusivo de un podcast. Se trata de un comportamiento que es global y es que según datos de Edison Research, en Estados Unidos referente a la industria y consumo de podcast, el 47% de los oyentes se suscriben a audios de pago, más del doble de lo que recogieron en 2015. ¿Y por qué? Uy, perdón, que se me va. Disculpadme, porque no sé, me hace cosas raras el PowerPoint. Se me va. No pasa nada. Problemas técnicos estamos teniendo Sí, todos. no sé por qué se me cambia. Mira que no tiene transición ni nada.
Bueno, los principales motivos por los que los oyentes deciden pagar por un podcast es principalmente para ayudar y contribuir con la producción del podcast, ¿no? Y con su creador. También les interesa eliminar la publicidad per-roll del podcast y acceder a contenido exclusivo. Aparte, nosotros lo hemos visto con los datos de estos 4 años y es que 9 de cada 10 apoyos van a podcasts que tienen algún contenido exclusivo, con lo que eso nos revela que publicar contenido de este tipo hace o determina, ¿no?, esa decisión del usuario por apoyar y pues así de conseguir apoyos de vuestra audiencia, ¿no? ¿Y en qué estado se encuentra la producción de contenido en español? Como ya os avanzaba, es impresionante y se me vuelve a ir, disculpad. Gozamos de un momento bollante en la producción de podcasts y la calidad de los contenidos, que ha dado un salto en especial desde 2018, donde pasamos de tener una oferta limitada y más amateur a contar ahora con sectores profesionales creando contenido de mucha calidad, ¿no? Eso también ha provocado que a su vez haya crecido la mortandad de podcasts, afectados en muchas ocasiones por el famoso pod fading, que es un término que me gusta bastante porque creo que muchos sufrimos de esto, que es un término acuñado por el podcaster Scott Fletcher en 2005, que da nombre a esa acción de dejar el podcast de manera paulatina hasta que un día desaparece y no has avisado ni nada, ¿no?, a tu audiencia, y que muchas veces está motivado pues el hastío, mucho tiempo invertido y pocos resultados, ¿no?, que acabas desmotivándote. Aún así, existen más de 300.000 podcasts en castellano y a nivel global la creación de contenido en español se ha multiplicado por 7, siendo la quinta lengua que más está creciendo en producción de contenido en todo el mundo. Pero os debéis preguntar, ¿cuántos podcasts se han creado en los últimos años, ¿no? Pues hemos recogido datos y es súper interesante. En 2020, ya os he dicho que había sido como la eclosión, el boom, se creó muchísimo contenido. Como podéis ver aquí, casi 50.000 podcasts nuevos en español. Y en 2021 se ha estabilizado la creación con más de 30.000 y todavía es pronto para dar datos de 2021, pero está yendo bastante interesante, perdón, 2022, pero está creciendo bastante bien. Ya lo veremos más adelante, ¿no? ¿Y qué hay de los creadores, ¿no? Que eso también no hay mucha información al respecto. Pues aquí los hemos desgranado por género. La creación de podcast sigue estando liderada por hombres, pero en los últimos años hemos visto un crecimiento de visibilidad y profesionalización de los podcasts creados por mujeres. Creemos que fomentado también por el crecimiento de audiencia femenina. Mientras elaboramos este informe, yo que llevo en iVoox desde 2014, tenía la creencia que había muchos menos podcasts de mujeres que de hombres, ya que los rankings, yo cuando buscaba y exploraba y tal, bueno, veía todo que estaba bastante copado por podcasts de hombres, ¿no? Y aún todavía en los rankings también ocurre, pero ya vemos presencia femenina, ¿no? Y el problema esencial no es que no se crearan por los datos que estáis viendo aquí, ¿no?, sino que no tenían la exposición y costaba mucho encontrarlos. Disculpad que me... En 2018 creamos en iVoox la primera lista de podcasts liderados por mujeres y me costó horrores elaborarla. Tuve que pedir ayuda a mujeres podcasters de la podcastfera aquí en España. Y ahora en 2022 es maravilloso lo fácil que es encontrar contenido, además de gran calidad. Vosotras mismas estáis produciendo contenidos y hoy durante todo el día también habrá bastantes mujeres en este evento. Y aunque todavía es necesario que nosotras como plataforma y las plataformas en general ayudemos a aflorar y a impulsar estos contenidos para que más mujeres sigan creando contenido también. Y acerca de qué temáticas están aflorando más, qué producción de contenido hay, pues las subcategorías con más contenido creado en 2021 son las de arte y literatura, mundo y sociedad y fe, filosofía y espiritualidad. Pero podéis ver aquí que las 5 primeras están bastante aproximadas en cifras y es bastante interesante. En 2021 ha sido un año de pospandemia donde nuestros hábitos han cambiado, como os comentaba antes, y los oyentes se han entretenido escuchando podcasts de temas muy variados, pero ha habido temas así más virales que han crecido en contenido y también en interés de los oyentes, ¿no? Han surgido oportunidades de contenido nuevo. Y los que nosotros hemos detectado así como con más crecimiento ha sido, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, que
es una cosa muy concreta, ¿no? Y tenemos un mogollón de podcasts que tienen bastante audiencia. O el True Crime también, que se ha convertido pues, en una subcategoría muy, muy demandada y hay muchísimo contenido muy interesante. ¿Qué es lo bueno del podcast? Que permite una alta segmentación de temáticas y podcasts muy concretos y de nicho, que pueden, a pesar de ello, acumular buenas audiencias y un público muy fiel. Tenemos casos como los que veis aquí en pantalla o incluso pues en Evox Originals tenemos a La Voz de Horus, que es un podcast de Warhammer, ¿no? Y que tiene una audiencia súper fiel y bastante elevada y podríais pensar que es algo como muy concreto, ¿no? Pero funciona muy bien. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay que aprovechar las tendencias para generar más contenido, ¿no? Que vemos que está interesando, ¿no? Al mundo en general. Y encontrar tu nicho y explotar esa pasión. Y ahora que hemos hablado un poco sobre la audiencia, cómo es, qué le gusta, compartir con vosotros también pues, información acerca del auge del branded podcast y de la publicidad, que es pues, un modelo también de monetización para los creadores y también de generación de contenido de las marcas, que también es interesante. Según datos de Marketer, un 64% de los usuarios considera buena la publicidad en podcast y un 54% asegura que tendría más en cuenta una marca después de escucharla en este formato. El éxito de la publicidad en podcast radica en la capacidad, sobre todo, de segmentación y la credibilidad y engagement que tenéis los productores con vuestra audiencia, ¿no? Y el mensaje de marca que se asocia a vuestro contenido. En España, 59% de las marcas están llevando a cabo estrategias de publicidad de este tipo, ¿no? De audio online. Y ellas mismas también, se me vuelve a quedar loco esto, están creando también contenido, ¿no? El auge, pues cada vez son más compañías las que apuestan por crear podcasts corporativos. Esto podéis ver aquí los datos, estos son datos globales. En 2021 se duplicó la creación de podcast de marca, llegándonos a superar los 8.000 programas a nivel global. Y eso también hay que verlo, que no todas las marcas necesitan un podcast, pero sí que es bueno que puedan relacionarse con o hacer acciones en el podcast, ¿no? Y ahí es de donde viene nuestro marketplace de publicidad. En Evox trabajamos con distintos formatos de anuncios, desde acciones de cobertura, que incluyen mensajes publicitarios de tipo pre-roll, ¿no? Antes de que suene el audio, hasta poner formatos integrados de branded content dentro de los mismos podcasts, a modo de mención, reseña o incluso episodio dedicado, ¿vale? Esto es una manera de hacer publicidad dentro de vuestros contenidos sin alterar la línea editorial y respetando a vuestros oyentes, ¿no? Integrándolo bien en vuestro contenido. Al final esto nosotros lo hacemos a través de Evox for Brands, que es nuestro marketplace publicitario donde conectamos pues, a podcasts con marcas. Ya tenemos como unos 4.500 podcasts adheridos que ya están recibiendo propuestas de campañas y de hecho hemos hecho campañas, como podéis ver aquí, os pongo algunos ejemplos porque es bastante interesante que os paséis pues, a echarle una escucha y ver cómo se hace este tipo de formato. Por ejemplo, Soy de Cine hizo una campaña con HBO Max para el lanzamiento de Harry Potter Regreso a Hogwarts y también Netflix pues, ha hecho con algunos podcasts como El Señor de los Crímenes también para lanzar su serie Feria, en la que, pues por ejemplo, aquí El Señor de los Crímenes hacía un programa especial sobre las espiritistas de Telde, ¿no? Que es un caso de crimen en España que era un poco de sectas, ¿no? Y entonces lo ata muy bien con, bueno, hablando de la serie, ¿no? Y es bastante interesante cómo está creciendo esta parte y se está pues promoviendo la monetización de los productores en este sentido. ¿Y cuáles son las tendencias y oportunidades que nosotros vemos para los próximos años? Pues bien, creemos que los podcasts son una de las mayores tendencias actuales y continuarán siendo protagonistas en los próximos años, liderando el consumo multitarea de contenidos, entretenimiento y formación, que es lo que os decíamos, que al final tenemos la ventaja frente al vídeo, ¿no? U otros entretenimientos. En 2016 a 2022 el público femenino ha aumentado de manera muy relevante y seguirá creciendo y enganchándose al podcast. La creación de podcasts por y para mujeres creemos que seguirán creciendo mucho en los próximos meses.
Los ingresos por publicidad de podcast también seguirán creciendo, lo están haciendo a un ritmo de 2 dígitos en los últimos años y esto va a permitir que más productores puedan monetizar sus contenidos y vivir de su pasión. También creemos que en un mercado global en el que hay miles de podcasts activos, diferenciarse va a ser el gran reto de creadores como vosotros, ¿no? Quienes deberán apostar por una plataforma que sobre todo les ayude a alcanzar de manera diferenciada a su público y tener sobre todo métricas fiables, porque en el momento en que se quiere poder profesionalizar y pasar a monetizar o trabajar con marcas, es súper vital pues tener unas métricas fiables de nuestros podcasts, ¿no? Entonces, si no se tienen, pues esto dificulta mucho la comercialización, que al final pues buscan eso, ¿no? Las métricas. Y cada plataforma nosotros creemos que tendrá su propio catálogo de podcast gratis o de pago, únicos y exclusivos. En nuestro caso sabéis que tenemos iVoox Originals y luego tenemos muchísimos creadores creando contenido exclusivo para sus fans dentro de la plataforma. Y como os decía antes, el 55,9% de los oyentes escuchan de diferentes plataformas, con lo que vemos que al final pasará un poquito como el modelo de consumo de ahora mismo de los streamings de vídeo o incluso de la misma televisión de toda la vida, ¿no? Que los usuarios eligen qué ver, ¿no? Pues en cada plataforma donde hay el contenido que quieren visionar, ¿no? O disfrutar. En los últimos años, como ya os decía, las plataformas de streaming como Netflix han normalizado también el pago por suscripción para acceso al contenido en lugares con poca tradición, como es España o Latinoamérica, y durante 2022 creemos que aumentará la aceptación del pago. Como ya os habíamos anticipado, ha crecido, pero creemos que lo va a seguir haciendo próximamente entre los oyentes hispanos. Y tal como se hizo hace años en el sector de la televisión, pues el mercado de los podcasts está evolucionando rápidamente hacia modelos basados en suscripción que permitirán pues, a los creadores aumentar la monetización de sus podcasts y mejorar sus ingresos publicitarios. Según nuestra experiencia, el contenido combinado entre gratuito y cerrado de un podcast va a ser la mejor estrategia, porque al final tienes un contenido abierto que es el que te permite seguir creciendo en audiencia, ¿no? Y que te conozcan, abrir el contenido al público. Y por otro lado, el contenido cerrado lo que te permite es acabar de hacer esa decisión de que el oyente se decida a pagar por él. Y básicamente nosotros creemos que el mercado del podcasting español está muy, muy interesante. Obviamente es cambiante y estamos impacientes por ver cómo evoluciona. Y no sé qué opináis, chicas, o si tenéis alguna pregunta o duda sobre lo que os he contado. Tenemos muchas. Wow, Laura, o sea, qué currazo. Ay, perdonad, que os quiero ver, que no os veo. Aquí estamos. Aquí estamos. Hola. Estabas viendo todo el percal, ¿no? Detrás de Así, cámara. que se nos ve mejor. Ahí. Así. Perfectas, mira que estáis estupendas. Ay, gracias. Uy, después del podio con las cámaras, madre mía, ya está. Sí, hemos tenido una movida. Laura, pero algo muy interesante que pudiste hacer fue que hablaste mucho como del perfil del oyente, qué cosas están haciendo cuando escucha podcast. Creo que eso me parece súper cool porque hace que a nosotros como podcaster no nos situemos en una forma de imaginarnos cómo nos están escuchando y que facilita como la creatividad a la hora de crear un podcast, no sé. Claro, mira, luego Pedro contará cositas después en la presentación, Bueno. pero al final tenéis unas métricas que son súper valiosas. Nosotros esperamos poder meter también datos demográficos este año en las estadísticas de iVoox y también qué otros podcasts escucha vuestra audiencia, porque al final es muy importante, claro, entender no solo ya el público en general o qué segmentos de públicos hay, sino conocer bien lo que quiere tu público, Sí. ¿no? Que a veces es un poco que tú te haces tu agenda, tu plan de publicación, pero escucharles es súper vital. Tanto ver las métricas de qué tal está, cómo evolucionan, ¿no? las escuchas de vuestros episodios, como escuchar a la comunidad, hablar con ellos, ver a ver qué funciona, qué les gusta y ofrecerles más de lo que, ¿no? que os piden. Sí, ese dato de qué otros podcasts escuchan es súper interesante también para el podcaster, no solo para entender cómo son, qué escuchan y todo esto, sino también para hacer colaboraciones. Sí. Porque dicen, Claro. si están escuchando esto, si yo colaboro con ellos, pues puedo llegar a su audiencia también. Bueno,
Sí, esto me ha gustado mucho porque en los últimos años lo hemos visto en iVoox, que hay mucha colaboración, crossovers entre programas, y eso es interesante, pues eso, pues si ves que es afín, pues puedes compartir público, porque al final eso al final no es tanto tu competencia. Yo creo que los usuarios quieren escuchar lo máximo de todo lo que les gusta, ¿no? Entonces tendrás más oportunidades de este modo. Absolutamente. Sí, absolutamente, ¿no? Y hacer como esto del multiverso, ¿no? Que unir podcast, no sé, yo cada vez creo más en el poder de las colaboraciones y fue una de las lecciones que nos queda en la primera edición de Podcastival porque todos hablaban de colaborar. De hecho, este año tenemos un montón de podcasters que están en otros podcasts. O sea, por ejemplo, la gente de Mochila al Pasado como que escriben para otros podcasts, para otros programas de radio. O sea, están como en un universo de creación de contenido y es súper interesante porque te permite tener nuevas perspectivas, ¿no? Traer, no sé, nuevos formatos. Entonces creo que está bien interesante. Sí, sí, yo he visto incluso pues experimentar también con el podcast, ¿no? Porque tenemos algunos podcasters que, por ejemplo, Ecos de lo Remoto colaboró con otro podcast que habla de misterio, o sea, ellos son misterio y creo que los otros eran de series, y entonces hicieron como un programa cruzado en el que al minuto X te tenías que ir al otro podcast para seguir escuchando, pues sí, como un poco Bandersnatch, ¿no? Sí, como crear tu propia historia. Hay varios podcasts que han hecho cosas de estas y es bastante chulo, porque es un poco más dinámico, interactivo para el oyente, ¿no? Sí. Está súper interesante eso. Tenemos 2 preguntas en el chat. Una de Juan de la Cruz García, que dice: las estadísticas de dispositivos dejan a iOS muy por debajo probablemente porque todos se suscriben vía Apple Podcast. ¿Planeáis alguna integración más transparente con ese servicio? Bueno, ahora mismo tenemos en rediseño la aplicación de iOS, porque es verdad que nos hemos centrado en otras cosas y la teníamos un poco anticuada y va a cambiar muchísimo, va a estar mucho más chula. Pero igualmente no es solo porque por este motivo, es también porque hay mucho más dispositivo Android que iOS, sobre todo en España y Latinoamérica. Sí, aquí es mucho más grande el mercado iOS. A ver, otra pregunta. Beatriz Martínez Arranz nos pregunta, ¿cómo los podcasts de ebooks pueden participar en el market para colaborar con empresas como HBO, por ejemplo? Gracias. Vale, pues mira, Beatriz, tenemos una landing, que si entras dentro de tu gestión del podcast y vas a la pestaña monetización, te puedes unir. Allí tú te das de alta con tu podcast, pones un poco tus requerimientos de, pues, si no quieres trabajar con ciertos sectores como banca o tal, pones un poquito tus preferencias, qué tipo de campañas quieres hacer y entonces nosotros tenemos vuestros datos. Cuando llega alguna campaña, nosotros lo que hacemos es un matching, ¿no? Dependiendo del perfil y lo que nos está pidiendo la marca, vemos qué podcasts pueden encajar con el anunciante. Entonces, es verdad que ahora mismo están surgiendo muchísimas, pero el podcast tiene que tener ciertas escuchas o fidelización de la audiencia, ¿vale? Porque al final la marca quiere una exposición y eso es bastante importante. Sí, súper interesante. Como fun fact, en Las Culturetas, el podcast en el que yo formo parte, no sabía cómo decirlo. ¿En tu podcast? En mi podcast, Claro. yo qué sé, ahí dándole vueltas. Básicamente, en mi podcast hablamos de series, cine y todo esto, somos originals, iVoox Originals, y también hemos colaborado con algunas marcas. Y una de las marcas con la que hemos trabajado varias veces ya, unas 3 veces o así, es Disney Plus. Claro. También, Entonces es eso. Lo que hicimos es esto, los pasos que ha explicado Laura y bueno, pues han ido apareciendo estas colaboraciones. Sí. No, y está súper cool porque además te da la posibilidad de meterle a tu podcast marcas que tengan, ¿no? Que tengan renombre, que sean interesantes, que además estén súper bien traqueadas para que llegue a tu público, o sea que está bien chévere eso. Sí, los ejemplos que hemos puesto son muy de plataformas de streaming y tal, que ya tienen claro que el podcast
es matching total, ¿no?, con sus audiencias, pero tenemos de todo tipo, Xiaomi, Citroën, Bezoya, o sea, han entrado un montón de campañas y según pues el perfil de la marca, pues va a unos podcasts o a otros, ¿no? Pero se puede apuntar quien quiera y puede recibir propuestas. Claro, Genial. qué guay. Y otra pregunta, ¿cuál es de José Ignacio? ¿Cuál es el proceso o lo necesario para ser original en iVoox? Bien, bueno, pues cualquiera también puede solicitar apuntarse, lo que pasa que esto pues es una selección que se hace de manera pues editorial y entonces pues bueno, valoramos varias cosas, siempre nos podéis escribir, pero bueno, buscamos podcasts que tengan cierta atracción, que tengan buena interacción con sus comunidades. Porque, bueno, en el caso, por ejemplo, una de las últimas incorporaciones que tuvimos, que fue Roma Eterna, era un podcast que estaba muy bien producido, tenía unas 10.000 escuchas mensuales y cuando se unió a Originals llega a las 80.000. O sea, que nosotros también hacemos una aceleración de esos contenidos que tienen muy buena pinta, ¿no?, pero que no acaban de... Pues por todo lo que os he dicho, de tanto contenido, pues es difícil, ¿no?, sacar a relucir. Claro. Básicamente eso. Sí. También que sepas que tienes fans en el chat. Muchas Laura gracias. te vino con barra. Sí. Laura, te viniste con una barra para el podcast, Iván. Muy Gracias, bien. Pablo. Muchas gracias. Y tenemos también a Alba que dice me uno a Pablo. Oh, gracias, Alba. Pues encantada, me alegráis el día. Sí. Que también hay que decir los comentarios así, bueno, no solo Claro, preguntas, no claro. solo preguntas, claro. No, efectivamente. Mira, sí, aquí por ejemplo hay un comentario que dice, desde Lit and Big también colaboramos con Disney Plus y lo hicimos así, o sea que hay testimonios de que sí sucede. Sí. Y también es uno de los iVoox Originals. Hola, Claro. chicos. Pues sí. Y Gani Martín pregunta, soy creador de contenido enfocado a la música. ¿Con qué frecuencia y en qué horarios es recomendable subir nuevos episodios? Mira, Gani, te recomiendo mogollón que vengas a la charla que dará Pedro más tarde, porque él va a dar consejos de cómo lanzar o crecer tu podcast en nuestra comunidad y os dará esos tips, pero nosotros recomendamos la frecuencia al menos quincenal o una vez a la semana. Es lo más recomendable. Sí, total. Genial. Perfecto. Perfecto, Laura, o sea, gracias de verdad por este maravilloso trabajo, por atendernos, además que nosotros nos hemos estado reuniendo un montón de veces a la semana. Estáis, sí, Sí. bueno, yo encantada de haber podido participar y bueno. Muchas gracias por la oportunidad, nosotros tenemos que seguir con este festival, pero gracias Laura, un abrazo hasta donde sea que estés, que creo que estamos cerca. Sí. Bueno, Y chicas, nada. muchas gracias y que vaya muy bien. Gracias a todos los asistentes. Gracias. Hasta luego, chao. Gracias, hasta luego.